Goyo, muchísimas gracias por atender al objetivo. Un placer. No las mereces, el placer es mío. A mí me encanta mucho tener la atención, soy un narcisista, entonces todo lo que sea que me pongan cámaras delante para atenderme, nada, gracias a vosotros. A mí me tienes que explicar una cosa. 11 horas y pico desde Melilla hasta Albacete. Bueno, mi padre era militar, legionario para más señas, y cuando se retiró ya, pues cogió a toda la familia y nos empacó hacia Albacete, que era la tierra de mi madre. Bueno, sigue siéndolo. Y nada, además hicimos un viaje de los de aquella época, como cuéntame, o sea, esto de meterte en un barco y luego en un tren y no sé qué, ir parando en estaciones y comer bocadillos de tortilla y cosas de estas. Y la verdad es que fue un cambio radical para mí, porque yo era un niño de mar y me encontré en un sitio donde el mar es la tierra, es la llanura. Y sí que te hace el carácter, la llanura te cambia el carácter, te hace más surrealista. Yo creo que soy humorista por la crianza manchega. Seguramente traeré algo genético, porque mi padre era sevillano, mi madre manchega. La propensión a la tontería, a tomar la vida con pensamiento lateral, la traigo de los dos. Pero de verdad que la llanura, de hecho yo lo explico en un espectáculo, digo que la llanura te hace tranquilizarte, que es lo que yo llamo el cuajo, es una cosa muy manchega, con el cuajo de los quesos, y centrarte en pensar en cosas en las que los demás no piensan. Los demás están angustiados por tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero el manchego se toma la vida de otra manera. ¿Por qué diste el salto a hacer comedia? No, yo ya hacía comedia. Fíjate que yo he hecho teatro, como tú lo llamas, convencional o en el sentido más ortodoxo, y para mí, de hecho, estar hoy aquí es muy importante, porque este es el centro José Monleón. Y yo trabajé con José Monleón en el Instituto del Teatro del Mediterráneo, hice cosas con él con su instituto hicimos un Don Quijote maravilloso, y lo pude conocer, un gran tipo y un gran maestro. Yo siempre hice humor, antes incluso que el teatro. Siempre. De hecho, profesionalmente, mi primer sueldo en el mundo del espectáculo ganó con 14 años haciendo humor. Sí. ¿Pero y cómo surgió? Bueno, es demasiado largo de contar, pero digamos que la vida me puso en una situación de te quieres ganar 40.000 pesetas, tú eres capaz de hacer lo que haces en privado, aquí, en público, con gente, y dije, 40.000 O sea, pesetas. en la intimidad era gracioso. Sí, yo estaba todo el rato contando bromas en todos los trabajos. Lo que hacía era estaba todo el rato haciendo mis historias y lo que te digo, tengo una cabeza en este sentido formada. En cuanto veo que la gente se queda callada, pues soy el que tiene que hacer la bromita, la gracieta. Y entonces alguien me propuso convertir eso en una industria. Y yo vi, porque era otra época, entonces con 14 años ya se empezaba a trabajar, se hacían trabajos los fines de semana. Yo trabajaba de camarero, de cosas los fines de semana para ayudar en casa. Y de repente vi que la diferencia de jornal entre ser artista y el cansancio físico eran diferentes, entonces se te pagaba por talento, no por fuerza. Y dije, adelante. Lo que pasa es que luego vino una oportunidad de hacer teatro. Me tenía el veneno del escenario que me había picado el bicho y nada, o sea, me metí a hacer teatro con una compañía en Albacete, hice la mía también, y la verdad es que aprendí mucho. Pasé por la RESAT, pasé por un montón de formaciones, he llegado a estar con la Fura del Baus y todo, en Almagro haciendo clásicos, las cosas más contemporáneas. Entonces todo eso me fue enseñando mucho para ser mi propio autor, director y ejecutante de las cosas que hago. Por cierto, tus padres querían que estudiaras Derecho, Sí. pero tú no. ¿Cómo fue para ti el momento en el que tus padres se rieron con tu primer monólogo y te fueron a ver y dijiste, ¿lo ves, papá, mamá? Bueno, a ver, por resumírtelo, mis padres, como los padres de esa época, es que hemos dado un cambio muy radical. Es que yo tengo 54 años y te estoy hablando, por tanto, de hace 18, hace casi 40. Entonces era otro mundo. Y esto generaba una sensación de inseguridad, de que me iba a ir fatal. Entonces, como buenos padres, además de provincias, sin tradición en la familia, sin conocer lo que era el mundo del espectáculo, pues lo que querían era la supuesta seguridad que te daba, pues lo de siempre, ¿no? Una plaza, el servicio público. Y luego, aparte, pues bueno, a mí me gustaba, es verdad que me gustaba el derecho. O sea, no sé, mi padre se hizo la ilusión de que yo iba a ser juez o algo así, se lo construyó en su cabeza, y entonces, pues en este sentido le defraudé un poco. Pero es muy gracioso, porque mi padre, más que pensar que yo ya había, o sea, mi padre tuvo varios momentos así de epifanía conmigo, de ¿qué haces tú con José María Íñigo, por ejemplo, en la tele? Porque para esa generación Íñigo era todo, ¿no? ¿Qué haces con este señor? ¿Cómo le vas a...? Yo le estaba haciendo un coaching para hacer monólogos a José María Íñigo, un tío maravilloso, por cierto, que en paz descanse. Y claro, entonces mi padre me decía, ¿pero cómo es esto? Entonces me empezó a respetar, diciendo, ¿cómo que tú le enseñas a este? ¿Pero tú qué tienes que enseñarle? Tú eres botas a un señor que sabe tantísimo, ¿no? Y
Y uno de los momentos más gloriosos con mi padre era muy futbolero. Entonces yo trabajé en Marca. De repente yo hacía la contraportada de Marca, hacía el humor, y entonces aquello le llegó al alma. Y cuando una de las veces que fui a visitarle a Alicante, que él estaba retirado, me decía, vente, vente, y me bajó a la cafetería para pavonearse ante los amigos y decir, mi hijo, el de Marca. Porque de repente ya era como que sí, ya era una cosa de la que podía alardear en sus círculos. Y mi madre siempre ha confiado en mí, mi madre me quiere mucho, yo soy su ojito derecho, yo soy el niño de mi madre y mi madre es la madre de este niño, y siempre ha confiado en ella. Y mi madre es una persona muy talentosa, muy graciosa, muy maravillosa, es una mujer, la segunda mujer de mi vida. Es la madre. Sí, sí. Además tuve un momento muy bonito, estábamos actuando en Benidorm y yo estaba contando cosas de mi madre y tal, y ella estaba en el público. Y entonces dije, pero todo esto es broma porque mi madre tal, y entonces le había puesto un foco, ella se levantó y saludó como los toreros, así girándose, porque además era un auditorio que había, no sé, 2000 y pico personas y la gente le aplaudía, ella seguía y yo, bueno, madre, ya. Sí, no, qué bonito, no que seguía ella chupando foco, que yo dije, pero que aquí el artista soy yo. Nada, pero es una mujer maravillosa y la verdad es que siempre confió en mí, siempre pensó que me iba a ir bien, hiciese lo que hiciese, además siempre me lo dijo. Fíjate, te voy a contar una anécdota muy rápidamente. Yo trabajaba con Héctor de Miguel, que estábamos haciendo cincohombres.com, para que veas lo que son los padres, ¿eh? Entonces fuimos a Salamanca, él era de Salamanca, y entonces actuamos en Salamanca. Y cuando terminó la actuación, su padre vino a felicitarme a mí, obviándole a él. No, porque esto que has hecho es muy... No sé. Y cuando fuimos a Alicante, mi padre fue a felicitarle a él. Esta cosa de los padres de esa tal, no puedo reconocer a mi hijo porque sabe esta sensación de... Pero yo sé de buena tinta que él siempre, porque no te lo, o sea, no te manifestaba eso, pero después sí, después te lo decía, que estaba muy orgulloso, sí, sí. ¿Cómo has llegado tú hasta donde estás hoy? A que nadie se meta en esto pensando que es algo en lo que no se trabaja, que es algo en lo que no hay que prepararse y que es algo en lo que no hay que estudiar. Hay que estudiar muchísimo. Es decir, yo es que no tengo un esquema que pueda servir al resto, pero cuanto más esponja seas y más te empapes de un montón de cosas, podrás hablar con más gente, así de sencillo. Y de más cosas. Claro, evidentemente, pero yo tengo que tener una inteligencia cultural y emocional que me permita entender a la gente, porque al fin y al cabo nosotros, los que nos subimos a un escenario desde los griegos con su carro de Tespis hasta aquí, lo que hacemos es decirle a la gente, pues como los poetas y como los cantautores y todos le decimos, a ver, me duele aquí, a ti también, entonces, o me hace gracia esto, a ti también, y no se hace esto sin el público. Entonces, por fuerza, por muy guay que seas, tienes que llegar al público, por muy guay que te creas que eres, necesitas al menos un espectador, salvo que seas el Van Gogh del monólogo y te lo sabes para ti, ¿no? Goyo, ¿cuál es la situación de los monologuistas actualmente? Bueno, hay de todo. Quiero decir que en este trabajo, como en cualquier otro, hay gente a la que le va bien y otra que no se puede permitir vivir del asunto y lo hace como una afición, con un grado de amateur, que al fin y al cabo muchas veces es donde te puedes encontrar con el mejor contenido, porque como lo hacen por afición, pues no tienen la preocupación de si lo que dicen va a ser tal o cual o pascual y son bastante más auténticos. Pero luego sí que es cierto que se ha generado una especie de Star System, vamos a llamarlo así, en el que hay gente situada que ha conseguido a base de mucho trabajo un prestigio y que bueno, hay un circuito muy interesante y otra cosa muy bonita también, que esto se ha ampliado a todo el mercado hispanoparlante, es decir, que de repente te encuentras con que tú puedes ir a otro sitio, pues llevo bastantes años yendo, yo que sé, hasta Nueva Zelanda o a México, a Colombia, a Argentina, y al revés, ¿no? Que vienen ellos aquí a actuar y que estamos, gracias al humor, pues se ha generado una corriente de ida y vuelta de ideas entre la comunidad hispanoparlante del mundo y nuestro país, que es el originario del idioma. Yo te quería preguntar si la situación de los cómicos ha evolucionado un poco a tener que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Creo que lo que sucede es que nos hemos vuelto todos mucho más sensibles, tenemos peor acceso a la información, no tenemos información contrastada y de calidad, la información se usa por parte de los informadores muchas veces con intereses espurios, también muchas veces se ha usado el humor como elemento para provocar un escándalo, para que rápidamente se hablase de ti, entonces las cosas no son evidentemente blancas ni negras y creo que es una parte de los gajes del oficio, quiero decir que uno tiene que aprender a surfear en este mar complicado, en este mar crispado, y tiene que aprender a surfear, yo creo que
evidentemente la libertad de expresión, que no ha existido nunca, porque antes decías una cosa no sé qué y te quedabas sin subvención. La libertad de expresión no existe como tal hasta que tú no tienes una capacidad contrastada de una fuerza, y ni así, porque te juegas la carrera. Pero luego además hay una cosa muy bonita, y cuando digo bonita estoy siendo irónico, que es sacar de contexto lo que dices, colocarlo. Y claro, el problema es que hemos llegado a una época, que esto es lo que a mí sí que me preocupa como ciudadano, no como humorista, porque los humoristas no creo que tengamos ningún privilegio especial, hablo como ciudadano sencillo. Estamos en una época en la que veo a demasiada gente que justifica a través de un fin los medios que se usen, ya sean medios violentos o medios de cancelación excesiva, por los dos lados, porque ahora mismo todo se ha mezclado en un caldero deprimente. Y hay demasiada gente que está justificando, pues yo que sé, que si alguien dice algo que no les gusta, pues meterse con él o hacerle bullying o pegarle un tiro. Que es que de repente dices, pues estamos otra vez así. ¿Sabes una cosa? Me encanta la historia. Y hay una cosa que me asusta. Y es ver lo que se parece en los años 20 del siglo XXI, atención a la cifra, a los años 20 del siglo XX. Me preocupa bastante el hecho de que nos estemos yendo a los extremos. Oigan, esto lo digo directamente. La gente esta a la que os encanta pegaros y probar, ¿por qué no quedáis en un sitio? Os pegáis entre vosotros, no dejáis a los demás en paz. Es una buena idea eso. Sí, podemos incluso cobrar entrada y poner una plataforma. Seguro que nos criticarían también, ¿eh? Bueno, seguro que sacarán esto de contexto y dirán, pues fíjate, fomentando la violencia y no sé cuántos y tal, en fin. Goyo, las tendencias cambian, la manera de hacer humor también cambia, y yo creo que una de las maneras que tú has surfeado esa manera de poder sacar el comentario, o por lo menos que la gente que te va a ver saque esos comentarios, saque sus sentimientos, yo le he llamado la comedia inmersiva. Me gusta, es bonito. Bueno, yo es que soy un señor de este ambiente, o sea, quizá lo que he hecho pues, no me interesa, o sea, entiendo que la difusión de que te dan las redes, hacer cosas consumo rápido, pues le ha venido muy bien a mucha gente para darse a conocer. Se ha democratizado la popularidad, porque antes dependías de unos señores, bueno, vamos a hacer la imagen típica con un puro, que eran los que decidían si ibas a ser conocido o no, pero por suerte... Ahora vapean. Claro, sí. Ahora vapean, sí. Ahora dependes de un algoritmo que es así de tirano. Y bueno, lo que pasa es que a mí me pilló, por suerte, me pilló bien posicionado y tengo un público muy fiel, que le gusta lo que hago, al que intento no fallar. E intento que cada espectáculo que doy sea un pasito más y ofrezca cosas diferentes y matices diferentes. Y creo que el truco solo es ese. Por eso te decía hace un momento la importancia de estar muy preparado, porque si no te agostas, ya no, ¿de qué hablas? Llevo 11 espectáculos. He intentado que los 11 no se pareciesen el uno al otro, aunque sí que hay cosas comunes, ¿no? Pero hay mucha gente que se sorprende, pero esto no es que tiene que ver con los americanos. Pues nada, eso era un espectáculo y este es otro, ¿no? Claro, pero tú en Misery Class haces participar al público. A eso me refiero, con comedia inmersiva, ¿no? Bueno, pero siempre lo he hecho. O sea, a mí te hablaba antes del crowd work y de repente dicen, no, es que hay gente ahora que habla con el público. Yo lo llevo haciendo... Que critiquen ellos, ¿no? Claro, lo llevo haciendo desde el principio de mi carrera, porque además siempre he creído en el teatro popular. Yo es que empecé a hacer teatro en los pueblos, y los pueblos no es que hagas hablar al público, es que el público no se calla. Es que el público habla, entonces o lo haces partícipe o lo integras o no es orgánico lo que estás haciendo. Y yo hacía teatro infantil y pasa lo mismo. Los niños hablan, tienen necesidad de hablar, de participar. Si tú te vas al Globe en Londres, verás que los actores isabelinos, que digamos que es los que menos han perdido, entre comillas, la forma en la que se hacía teatro después de la Edad Media, le responden al público. Las obras de Shakespeare, de Middleton, de Fletcher, de Marlowe están llenas de interpolaciones, de gente que les hablaba, que les hacen gestos, pasa, que te cállate, idiota. Hablaban, o sea, sí. Todos nuestros Lope, nuestros Calderones hablan con los mosqueteros, que les gritan, les contestan. Entonces, eso forma parte de la esencia del espectáculo. El espectáculo está vivo, ¿no? Y claro, siempre lo he hecho. Lo que pasa es que es cierto que Misery es un espectáculo hecho, es como un buffet. Es un buffet de humor, intento que esté hecho a medida de la gente y sí que es cierto que hablo con ellos, pero la gracia está en cómo conducir esa... ¿Tú estás seguro de que quieres hacer aquí tu monólogo en Leganés? Sí, por supuesto, creo que sí, 2 veces además. Dima, con ansia. Con ansia, hoy y mañana, por supuesto, y en este sitio encantadísimo. Yo estoy muy contento de hacerlo en todas partes y es una de las... De verdad, es decir, hay muchas veces que te dicen, joder, ¿por qué no te vas al WeThink y te haces...? Hay que estar en todas partes. Bueno, en mi opinión, yo respeto a todo el mundo, pero creo que ese trabajo es más auténtico si lo haces en la casa de la gente y si lo haces en el tamaño. O
sea, tú puedes hacer una función con 12.000 o 10 funciones con 1.200 o 20 con 600 o lo que quieras. Al final es... Para mí tiene que estar, el interés es el del espectador, y no quiero ir de guay, pero no es lo mismo un espectáculo de que está lleno de matices, que no es moverte ahí cerca que verte la distancia como un muñequito de la tarta en una boda. Un color. El negro. Película. Muerte entre las flores. Un libro. La Biblia. Un día de la semana. El domingo. Domingo. Sí. Porque luego viene el lunes y toca trabajar, ¿a que sí? No, porque el domingo es el único día en el que no tengo ni la ansiedad de estar perdiéndome nada en el trabajo, ni la ansiedad de estar perdiéndome nada de fiesta. Una postura. El 69. Una comida. El 69. Una ciudad favorita. Leganés. Ole, ole. Bueno, pues ahora yo ya te voy a explicar cómo somos los de Leganés. Explícame. Bueno, yo te voy a decir que nosotros aquí tenemos un monstruo. Bueno, eso es conocido. Está en el lago Ness. Efectivamente. Es al norte de Leganés. Efectivamente. Que muchos nos conocen por tener un monstruo. Sí, sí. ¿De dónde eres? ¿De Leganés? ¿Dónde el monstruo? Sí, sí, esa es la clásica broma. Ayer estaba en Alcobendas y decía, bueno, si te haces un corte te lo curas porque son alcoholvendas. O sea, al final Parla tiene su propia broma. Móstoles podríamos decir que si no tienen mosto porque es les en inglés, pero Leganés evidentemente tiene el chiste más conocido probablemente respecto a su nombre. Pues yo te sigo poniendo en antecedentes. Igual luego esto te vale. Venga. Nos llaman los pepineros. Sí. Porque todo esto era campo de pepinos. Sí, sí. Lo tienes ahí. Lo sé por el fútbol. Ya. Claro. El Lega en primera. Pero lo que tenemos es que tenemos unos trofeos que son unos pepinos de 17, 18 centímetros que le regalan al jugador cuando gana. Esto, quiero decir, es casi calabacín ya, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Bueno, me parece que eso demuestra que se tiene el sentido del humor muy bien desarrollado, porque si alguien te llama los pepineros, porque aquí se plantaban pepinos, haces de eso una señal de identidad y haces la broma, la conviertes en una tradición y en una honra. Eso es muy bonito, sí. Pero cuando entregan los trofeos nadie se ríe. Porque es algo que, ya te digo que... Por respeto al pepino, yo creo. Es que No, porque, claro, pues vamos a ver, si tú... a los del Barça les llamaban culés porque se les veía el culo. Pasaba la gente y veían en las gradas los culos de la gente. Entonces al principio tenía un tono de broma, pero de repente se convierte en una señal de orgullo. Es decir, que te llamen culé porque te están viendo el culo, entonces nadie se está riendo de ti al llamarte pepinero. Que os quiero mucho, que gracias por llenar las dos funciones, y voy a ser como el primer, no sé si fue el primero o el segundo rey carolingio, que se llama Pepino el Breve. Y mandaros besos, y así tan corto me despido. tenemos que comentar dónde te vamos a poder ver, porque sé que hasta abril vas a estar en Madrid, en el Teatro Capitol, en Gran Vía. Sí, sí. Empezaré en febrero y terminaré en abril. Y después me podréis ver en la tele, pero no puedo adelantar el programa, todavía no lo puedo decir. Pero sí, si queréis me podéis ver todas las semanas en la ¿Tienes tele. también actuaciones por diferentes ciudades? Seguiré haciendo gira, voy a estar haciendo gira por toda España, y luego estamos también con Sudamérica y Centroamérica, con Costa Rica, Perú, Colombia e incluso Cuba. Goyo, gracias. Te pido un abrazo, te pido un besito.